Está grabando. Bien, voy a hablar de extensiones NumSplit de tipo D. Les voy a mentir un poco, no les voy a definir todo muy algebraicamente. Quiero formulitas con curvas que me muestren sucesiones exactas cortas que no se parten. Esto es un trabajo muy viejo. Yo tenía la idea de hacerlo ya cuando terminé la tesis, que fue más o menos en 2017, y medio como que tenía la idea, pero no tenía la motivación para sentarme varios meses más, habiendo entregado la tesis, para agregarle un capítulo más. Entonces quedó guardado y luego me puse a conversar con un conocido que sabía de lo que estaba hablando porque había manipulado este tipo de objetos. Entonces mi hacedor de ejemplos y de cuentas en el trabajo, conjunto con Salomón Domínguez, que es de Universidad de Anáhuac, de México. Y bueno, ahora ya sí estamos terminando, entonces me animo a hablar. Primero voy a empezar por las álgebras de conglomerado. De tipo D, pero sin definir las álgebras. Voy a pensarlas como una cierta álgebra conmutativa generada por arcos marcados, y que esos arcos marcados cumplen ciertas relaciones. Y dentro de las relaciones voy a mencionar las que me interesan. Entonces les voy a ocultar totalmente la definición de álgebra de conglomerado y simplemente les voy a hacer dibujitos. Entonces Dn va a ser mi notación para un disco con 1, 2, 3, sigo n puntos marcados en el borde y un punto interior marcado, P. Entonces M, notación para puntos marcados. Y P, notación para el punto central. Que es un arco marcado. Entonces voy a pedir una curva y voy a considerarla a menos de clase de isotopía. Isotopía sin H, gente. ¿Qué entendemos por isotopía? A ver, en mi cabeza es clase de homotopía, pero a todo T inyectiva. Es decir, no puedo provocar esto si antes no lo había. Entonces, quiero poder deformar esa curva y eso va a ser una clase. Y bueno, los puntos extremos pertenecen al conjunto de puntos marcados. Esa curva no tiene que ser contractible a un borde,
a un borde sin punto marcado, digamos. Esto no. Esa curva, bien, digamos, nada más. No puede tener autointersecciones. Digamos, esta no puede considerarse Perdón, un arco marcado. Sí, ¿puede ser un loop parado en un solo puntito, por ejemplo? por ejemplo, así, ¿O parado en el I? también muy buena acotación, tampoco puede ser esta. Ok. Esta, tipo esta, no puede ser. No puede ser. Perfecto. No va a tener autointersecciones, a menos, por ejemplo, en el borde. A ver, ese no puede ser, pero en principio sí, porque no lo puedo contraer porque está este P. Bien, pero bueno, va a aparecer más adelante. Si resulta que esa curva termina en P, voy a tener dos posibilidades de curvas distintas. Entonces, una va a ser la que no tiene marca y otra va a ser la que sí tiene marca. Y estas son distintas. Y digamos, se relacionan en el álgebra conmutativa que estoy generando, porque cada vez que dibujo una curva en realidad estoy pensando en un elemento de la álgebra conmutativa, se relacionan de la siguiente manera. Entonces, esta por esta, y que para multiplicar voy a superponer dibujos. Esa por esa es esta. Es una de las relaciones que existen. Entonces tengo arcos marcados que van entre los puntos marcados, que no es ninguno de estos. Si hago el producto de estos, me da que también es un posible arco. Este es un arco ideal y este es un producto de arcos marcados, pero bueno, existe esta relación en el álgebra. Y cuando termina en P, tengo estas dos curvas que son diferentes. También pueden aparecer, como vamos a hacer operaciones con arcos que se cruzan y demás, pueden aparecer arcos generalizados. Esto no es un arco marcado, pero esto podría pasar, podría aparecer. También podría aparecer un loop contraíble a P. También podría pasar. Estos son arcos generalizados. No son arcos generalizados. Entonces, en este mundo de los arcos, podemos pensar en el número de intersección. Perdón, otra pregunta. Sí. ¿Tu primer loop, el primero que dibujaste como arco generalizado, también es igual a el producto de salir del primer punto hacia el centro? Ese. Bueno, lo vamos a encontrar con fórmulas de arcos marcados. Ahora, más adelante vamos a ver cómo se puede reescribir. Ok. De hecho, es importante saber reescribir este arco. Es decir, uno puede dibujar arcos aquí y el asunto es que esta superposición de arcos que puedo dibujar la puedo reducir a un conjunto de arcos marcados.
y fórmulas en función de eso. Van a aparecer. Interesa el número de intersección de los arcos marcados porque es lo que nos va a decir si hay o no posibilidad de que exista una sucesión exacta corta entre los módulos asociados. Entonces, notación, alfa, beta, arcos marcados. El número de intersección, número de cruces, de intersecciones. En el interior de la superficie que me había propuesto. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera alfa y beta, el número de intersección de esos dos posibles arcos es obviamente 2. Por ejemplo, si yo tuviera dos arcos que quizás coinciden en uno de sus extremos, pero el cruce no se ve en el interior, como el ejemplo este, bueno, entonces el número de intersección es 0. Cuando uno de los arcos tiene esa marquita, esa muesca, que lo distingue porque termina en un punto interior y quiero considerar esa posibilidad, y bueno, quizás otro lo cruza. Bueno, el número de intersecciones sigue siendo el visible, que es 1. Quizás la posibilidad más complicada es explicar los números de intersección para arcos que todos terminan en P. Entonces, una catarata de posibilidades, acá vamos a poner alfa, beta muescado, vamos a poner este, y vamos a poner este que es paralelo, pero con muesca, distinto. Entonces, vamos a considerar las posibilidades de intersección. Como A y B tienen puntos en el borde distintos, vienen de puntos, tienen como extremos puntos distintos en el borde y tienen distinta muesca, entonces se considera que se intersecan en P. Sucede que alfa y gamma, en el dibujo, sí vienen de puntos distintos, pero la muesca es la misma. Lo mismo sucede con delta y beta. En ese caso no hay intersección. Puntos distintos, pero misma marca, 0. Y bueno, si los arcos vienen del mismo lugar, como es el caso de delta y gamma, y tienen distinta muesca, entonces el número de intersección es 0. ¿Me quedó algún caso sin analizar? Creo que no. Bueno, Perdona, el caso de Ana, delta y... perdona, no Sí, sé si lo dijiste antes o alguien lo preguntó. ¿Uno puede tener varios puntos interiores, perdón, varios puntos interiores o no? como este de acá. Sí, diferente, no sé, por lo Bueno, menos, sí, no sé, dos. si considero superficies más generales, sí. Yo estoy en tipo D donde hay uno solo. Ah, ok. Mis cuentas van a ser ahí. De todas maneras, si llego al final, puedo explicar cómo parte de lo que
cómo las conclusiones se pueden extender a superficies más generales. Esta regla funciona en general. Estas reglas de intersección se verían igual en otra superficie con, digamos, si este fuera una función, valdría el mismo tipo de observación de cómo se cruzan en P. Y perdón, solo para chequear que entendí, entonces el número de intersección de alfa y delta ahí es 1, porque alfa y delta están igual que alfa y beta. Exactamente. Ok. Bien. Y de gamma y beta también. Bueno. Y entonces ese tipo de intersecciones, cuando existen, las voy a pensar como una intersección en P. Quizás sea medio bruto hacerlo, pero me conviene hacerlo así. Entonces, les decía que, bueno, vamos a tener una álgebra conmutativa. Que esta álgebra conmutativa es auxiliar para mis cuentas. No es en realidad la que me interesa. Y que, bueno, puedo relacionar a una curva marcada un elemento y que, bueno, mi notación de producto, se crucen o no se crucen, será superponer curvas. Bueno, entonces, creo que preguntaba Pablo, el tema de, ¿puedo ver una intersección y descomponerla y ir a otra expresión en arcos? Y eso será importante y será clave para lo que sigue. Entonces quiero ver cómo se interrelacionan estos elementos del álgebra. Entonces, cada vez que yo tenga dos curvas beta que se cruzan, que veo que se cruzan en el interior, y ya dije que superponer dos curvas es como hacer el producto. Bueno, hay una fórmula en la literatura, al menos la gente de clase álgebra la pone en relación Stein, y la gente de Teichmüller Theory lo pondrá de otra manera, también existe este tipo de cuentas. Bueno, lo que dice es mirar el punto de intersección y hacer un corte en los dos sentidos que puedes cortar así, o puedes cortar así. Entonces esto termina siendo si corto en horizontal más si corto en vertical. Entonces, veamos, esta es gamma, delta, lambda, epsilon. Entonces la fórmula algebraica me queda que esto es x gamma por x delta más x lambda por x epsilon. Entonces, la motivación de este tipo de relaciones es que cada vez que yo veo una intersección la puedo simplificar a un objeto que tenga menos intersecciones. Bien. Además, porque yo le quiero dar un sentido, un orden a esto, quiero hacer algo más. Entonces, digamos que para mí no va lo mismo cuál interseca cuál. Digamos que tengo una alfa y una beta y me interesa dar un orden de primero y segundo. Y lo que obtuve de caminar por alfa
ver la intersección, caminar por alfa, ver la intersección y doblar a la derecha, ese término será x alfa más beta. O sea, ir por alfa. Ir por alfa, llegar a la intersección y doblar a la derecha. Va a tener esta notación alfa más beta. Entonces, este producto es en realidad alfa más beta. Y este, que sería ir por alfa, ver la intersección y doblar a la izquierda, será alfa menos beta. O sea, este producto será x alfa menos beta. Entonces, en este símbolo en realidad estoy mencionando el producto de dos cosas. ¿Bien? Quiero dar un orden porque, a ver, luego voy a pensar en extensiones y, bueno, M alfa va a estar primero en la asociación exacta corta o M beta. Bueno. Entonces, dentro de las relaciones que pueden aparecer también, puede pasar que me aparezca un arco generalizado, ¿no? Y acá va lo mismo. Puedo horizontal y verticalmente. Entonces, esto igual a... Y ahí me aparece un loop, ¿no? Más. En realidad, esquivo y sigo. Y esto es homotópico, va a ser así, ¿no? Vale la pena decir que creo que un loop contractible a la nada. No, contractible a la nada, no. Un loop contractible a un punto que puede aparecer en este juego es un -2. Y un loop contractible a la nada, creo que no aparece en toda la historia. No, este es 2 y este es -2. Ahí está. Este 2 es el que me importa. Si apareciera un loop que rodea P, como elemento del álgebra es un 2. Y eso va a aparecer. Un poco intuitivamente también, pero vale por la fórmula que había preguntado, creo que Pablo. Si yo tengo un arco que va a P y uno marcado que va a P, que tiene un número de intersección, entonces habíamos dicho que estas fórmulas me sirven para esquivar las intersecciones y escribir estos números de otra manera. Bueno, entonces una cosa es ir por alfa y esquivar P por derecha, a lo cual también puedo usar la misma notación. Fíjense que ahí obtuve uno solo. Y otra cosa que puedo hacer es ir por alfa y esquivar por izquierda. Y ahí obtuve este. Bien. El elemento quizás más complicado, el que más análisis lleva, es pensar en dos arcos que de por sí ya son arcos marcados, son bonitos, no tienen autointersección ni nada, pero se cruzan dos veces, en dos puntos acá y acá. Entonces a eso le tengo que dar un sentido de qué es esta resolución y qué es esta resolución. Y voy a volver a eso en un cachito.
Entonces tengo toda esta maquinaria en una esfera conmutativa donde puedo hacer resoluciones, donde puedo simplificar curvas, y esto tiene un significado. Me voy de acá y empiezo con álgebras jacobianas. De tipo DN. Entonces, bueno, una álgebra jacobiana de tipo DN va a venir de una triangulación de esa figura, donde, a ver, vamos a un ejemplo, una triangulación es un conjunto maximal de arcos marcados que no se cortan 2 a 2, o sea que, bueno, que le gamma i, gamma j sea 0, y bueno, a partir de ahí hay una manera mecánica de armar un carcaj con relaciones. Entonces voy a obtener una álgebra que, a ver, para este modelo muchas son álgebras especiales y seriales, no todas, pero muchas. Perdón, Ana. Sí. Ahí no podrías, por ejemplo, agregar un arco más, o un par, de hecho, para los vértices que quedaron solitos. Esto, claro, pasa que quiero partir en triángulos, ¿no? Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si sigo, es como si agrego digamos, no estoy agregando un arco marcado porque esto es como que es contractible al borde. Ah, claro, claro, claro. Sí, perdón. No era Sí, posible. sí. Gracias. Ups, Sí. se me fue todo el redondito. Ahí va. Sí. En realidad, en este es fácil acordarse. Para n puntos marcados afuera, en este caso son 6, tenés que tener 6. La topología de la superficie te dice cuántos van a ser. Bueno, digamos que voy a tomar como regla que cada vez que yo vea un punto marcado y un arco que le llega y otro arco que le llega, le voy a decir A, le voy a decir B. Entonces, si uno sigue en antihorario al otro, vale poner una flecha entre ellos. Entonces, créanme, no voy a explicar esto porque acá sería medio largo explicar esto, pero hay una manera muy mecánica de decir que este dibujito que yo hice acá se condice con hacer el siguiente carcaj con relaciones. Y espero haberle pegado los números. 5, 6. ¿Puedes subir un poco para ver la superficie, Sí. por favor? Ahí. Ah, ok, no, ya, listo. Podría también borrar y hacerlo al lado, ¿te parece mejor? A esto le corresponde. Lo puedo hacer encima también, pero pasa que queda muy desprolijo. Bueno, de 1 va para 2, de 2 va para 3, rodeando la punción. 4.
Y así. Si a esto lo llamo alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2. Entonces, el dibujo me va a decir que más o menos con un grafo dual puedo obtener esto. Y que además, en realidad, si yo quisiera hacer más, puedo pensar en un potencial que sería, a ver, vamos a ponerlo, menos la suma de toda la composición de flechas que rodea a la punción, más cada posible triangulito con 3 lados que aparece, y haciendo derivadas de ahí, obtener las siguientes relaciones. Que alfa 1, alfa 2, beta 2, alfa 1, alfa 1, beta 1, alfa 2, gamma 1, gamma 2, alfa 2, esto es todo 0, y que además existen las de conmutatividad. Bien, creo que para este ejemplo está bien. Bien, entonces tengo una triangulación, tengo algunos seleccionados arcos marcados que me definen la triangulación, obtengo un álgebra, hay una manera de hacerlo, y por lo importante, lo interesante, lo que me va a servir, lo que conecta con lo otro es que, bueno, la categoría de módulos sería I, sería Q. Sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, le voy a agregar como cosa técnica, porque todavía no lo pude solucionar en el paper, que la característica de K sea distinta de 2. Esto para más adelante, para el teorema final, no ahora. Pero porque me aparece un 2 en algún lado de una matriz y todavía no lo puedo sacar. Bueno, la categoría de módulos de ese álgebra, bueno, está en biyección con, bueno, los objetos, los indescomponibles de ahí, están en biyección con los arcos marcados que no están en T, los que quedaron afuera. ¿Sí? Entonces voy a entrar un módulo indescomponible por cada uno de estos gamas que me quedaron afuera. Así como antes yo decía que en el álgebra conmutativa superponer dos arcos correspondía a un producto. Superponer dos arcos que no están en la triangulación, bueno, si el arco estuviera en la triangulación podemos pensar que es el módulo 0, pero si superponer dos arcos que no están en la triangulación, será notación para pensar en la suma directa. ¿Sí? En mi ejemplo, puedo pensar, para darles un ejemplo y que no se queden así, voy a poner quién es este arco. Es un arco marcado, epsilon es un arco marcado que no está en la triangulación, y
M epsilon, en este caso, justo va a corresponder con el inyectivo en 1, y recordemos los numeritos que había acá, que los tengo anotados en un papel, 4, 1, 3, 2, 5, 6, y bueno, veo los factores, veo el vector dimensión de epsilon, o del módulo correspondiente, mirando la intersección de ese arco con los arcos que existen en la triangulación. Por ejemplo, este va a ser 2, 3, 4, 1. ¿No? El inyectivo en 1 se ve así. Entonces vemos que este arco, bueno, cruza el 4, y también habíamos definido que había una intersección si venían de arcos distintos, ¿no? Entonces cruza el 1, el 3 y el 3. Entonces este es el vector, o mirado como factores de composición, el M epsilon. Entonces, ¿Y cómo sabes cómo están puestos ¿por qué? ahí adentro? Eso mirando el Quiver. Ah. Sí, mirando. Bueno, el Quiver viene de la triangulación, entonces quizás si tenés cancha lo podés ver ahí también, pero yo lo hago mirando esto. Recordemos que había una relación de conmutatividad. ¿Cuál es esta? La de beta. Esta. Que aparecía. Si miras, lo que está pasando sería esto de acá. Por eso me quedo así. No sé si responde suficientemente la pregunta. Entiendo que el inyectivo 1 tiene que tener esa pinta mirando el Quiver. ¿Sí? Y entiendo que lo que estás diciendo es que puedo calcular la multiplicidad de cada simple adentro de M epsilon, calculando simplemente el número de intersección. Sí. Pero ahí estás pegando dos cosas, ¿no? Una, las multiplicidades, y otro que es el inyectivo 1 para saber cómo acomodar las multiplicidades. ¿De Sí, dónde estoy haciendo trampita. sacás? También sé que es indescomponible, Claro, sí, bueno. porque O sea, corresponde a un mi arco. pregunta es si, ¿cómo sabes cuál de todos los módulos que tienen al 1, 2, 3 y 4 con multiplicidad 1 es ese En M este caso, epsilon? por ahí es bastante simple, porque va a haber, justo para esta familia de álgebras, va a haber un único módulo que sea indescomponible y tenga esta multiplicidad en cada factor. Okay. En casos más generales, el problema de dada una superficie y un arco que no está en la superficie marcado, y que la superficie tenga este tipo de cosas, de P, de punción, ¿no? Y decidir exactamente cuál es el módulo indescomponible correspondiente a una curva, ese problema es muy complicado. Tan complicado que Daniel Labardini, que fue uno de los primeros que estudió estas cosas, en este tipo de relaciones, hizo un paper que al final nunca publicó porque le faltaban casos, un paper larguísimo, muy técnico, y creo que hasta el día de hoy no hay una clasificación completa y una explicación completa acerca de, bueno, en el caso de una superficie más general y con funciones, dame un arco que no esté en T y decime exactamente quién es ese módulo. El problema es bravo. Ok. Podés buscar Daniel Labardini, Arc Representations. Y ahí vas a tener una muestra de cómo uno podría hacer. Pero se vuelve súper complicado. En un caso general, como estamos en DN, que es un tipo de linking infinito, bueno, esto es más manejable. Sabes que por la teoría va a pasar que, bueno, habrá un único módulo, va a ir un único módulo que tiene exactamente estos factores de composición y es indescomponible. Pero el problema general es bravo.
De hecho, es uno de los motivos por los cuales es difícil, si bien podés inocentemente hacer cuentas, es muy difícil extrapolar todo lo que voy a decir a superficie general. Y bueno, más simples, más fácil, va a pasar que cuando la superficie no tiene funciones, bueno, ahí ya tenés un álgebra gentil, que es un álgebra string, que es más fácil hacer la cuenta, saber qué módulo corresponde a qué arco. Ahí es más clarito. De todas maneras, no es 100%, a ver, pasa que los loops corresponden a módulos banda, y los módulos banda, vos mirás el loop y hay infinitos parametrizados por, no sé, la línea proyectiva de módulos que tienen ese vector de dimensión. Entonces tampoco es súper efectivo. Vale para string, pero no vale para banda, digamos. Eso de mirar un arco generalizado y decir, ah, este es el módulo. Okay. Bien, sigo en este contexto, me puedo convencer de que si miro un arco marcado, sé cuál es el módulo. Entonces la pregunta es, dada T, esto es decir, dado el QI o el álgebra, y dados dos indescomponibles, digamos M alfa y M beta, quiero saber si hay y cuántas hay extensiones que no se parten. En definitiva, dado curva alfa, quiero ver qué es E y los posibles E que hay. ¿Alfa y beta son necesariamente distintas, ¿sabía? Pueden ser el mismo. Y mira, justo en este caso, si alfa y beta son iguales, no, por ser de tipo Dinkin, no vas a tener. Ah, ok. En realidad es complicado. El número de intersección de una curva con sí misma, o sea, igual, es cero en cualquier para todo arco marcado que podría haber formado parte de alguna triangulación. En realidad, lo que sucede es que no tienen autoextensiones. Si estamos hablando de arco marcado, no arco generalizado. ¿Sí? Okay. Y eso en general para todas las categorías de conglomerados que vienen en superficie va a pasar. Okay. Porque, bueno, esto tiene que poder ser parte de un tilting, ¿no? O sea, si potencialmente podría haber sido parte de una triangulación, potencialmente podría haber sido parte de un tilting. Por eso no tiene que tener autoextensión. Sí, entonces para nosotros alfa y beta distintos. Entonces quiero entender los términos medios. Y bueno, justamente van a venir del tipo de relaciones que estábamos marcando. Entonces, yo tengo alfa, beta, y pienso quién es alfa más beta, que en este caso sería, bueno, voy por alfa, doblo a la derecha, voy por alfa, doblo a la derecha, entonces la resolución me queda. Habrá quedado así. Si este arco se volviera contractible a un borde, pasa a ser el módulo 0. Bien. Y entonces,
el conjunto alfa más beta para este dibujo es delta gamma, y si yo quiero entender, buscar quién es E, bueno, será la suma directa de m gamma. Será eso. En general, cuando el número de intersección es 1, esto quiere decir, bueno, en realidad esto es un candidato. Este candidato se va a convertir efectivamente en un término medio de una sucesión exacta, dependiendo de la t, que no la estamos viendo, ¿sí? Entonces, mi candidato a término medio de existir una sucesión exacta corta que empiece con alfa y termine con beta, será, si existe, es este, de la suma directa que obtengo de la resolución alfa más beta. Bueno, como decía, cuando el número de intersección es 1, esto quiere decir que el ext a lo sumo va a tener dimensión 1, es decir, bueno, voy a encontrar un único término, a menos isomorfismo, un único posible término medio. Pero el mundo complicado sucede cuando alfa y beta se cruzan en 2 puntos. Aquí alfa beta es 2. Entonces, si yo quiero listar los candidatos a términos medios, van a haber muchas más opciones. Primero tengo que entender qué es lo que llamo como resolución positiva alfa más beta. ¿Qué pasa ahí? Tengo 2 puntos para trabajar. Bueno, entonces yo quiero decir que en este caso alfa más beta será una unión del alfa más beta x y el alfa más beta y. ¿Y a qué llamo alfa más beta x? Quiero comenzar caminando por alfa hasta que veo x como primer punto de intersección. Y doblar a la derecha. Bien, yo hago eso en la superficie anterior. Yo empiezo por acá, llego a x y doblo a la derecha. Bueno, lo que estoy haciendo en realidad es desarmando ese x, ¿no? Entonces me queda algo tipo así. Llego, pero no, y me voy para acá. Estoy yendo, pero me voy y vuelvo por acá. Y sobrevive, pero me desarmé el punto de intersección X. Esto menos chueco es así. Y esto me da perfectamente 2 arcos marcados. Entonces ahí ya obtuve un candidato. Bien. Tranqui. Pero si quiero hacer el mismo juego con I,
lo que sucede es esto. Obtengo este firulete, que es un arco generalizado, que no es un arco. Como es un arco generalizado y no es un arco marcado, entonces no corresponde a un módulo indescomponible. Entonces me pregunto, ¿qué es? Entonces ahora mi desafío es interpretar una figura de la forma. Se ha dado vuelta esto, bueno, no importa. De esta forma. Y pensar, ¿qué es eso como arcos marcados? Bueno, pero sabemos que todas las intersecciones se pueden resolver. Entonces, y acá tengo una. Entonces la resuelvo. Me queda así. Espero que me sigan. Resolví en las dos direcciones. Y se acuerdan que cuando una cosa rodeaba a P, eso era un 2. Entonces esto es 2 veces esto más esto. Bueno, ahí ya tiene más pinta, por lo menos las cosas que aparecen en la ecuación son arcos marcados. Entonces al menos hay módulos relacionados con eso. Bueno, también, y esto me lo voy a abordar como ecuación 1, también podría yo hacer estas cuentas. 2. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la intersección en P? Cuando yo tengo dos arcos que vienen de distinto lugar y tienen distinta marca cerca de P. Y que eso se podía esquivar por derecha y por izquierda. También la intersección en P se puede resolver. Y se resuelve así. Me quedó muy parecido al anterior, ¿no? 1 y 2 me quedaron muy parecidos. Y en realidad es indistinto de justo que yo le haya puesto la marca a este, también le podría haber puesto la marca al otro. Y obtener lo mismo. Tuve lo mismo de dos maneras distintas. Y están como muy, muy cerquitas estas ecuaciones. Entonces, juntando las cosas, yo puedo ver que en realidad este monstruito de acá es lo mismo que este más el simétrico menos este de acá. Entonces, yo ya había encontrado, haciendo alfa más beta x, ya había encontrado un candidato a término medio. Estos que aparecen acá son los otros 4 candidatos a términos medios. Bien, entonces, dados arcos marcados que se cruzan de alguna manera en el disco, el número de intersección será 1 o 2. En todos los casos puedo aplicar resoluciones también con un sentido de orientación, de orden, primero alfa, luego beta, y obtener listas de términos medios, listas de módulos también, de sumas directas de módulos, que me servirán para clasificar extensiones. Entonces quizás, yo no sé cómo voy de tiempo, creo que ya debería ir terminando, ¿no? Pero quiero decir
Y yo siempre estoy diciendo candidatos, ¿no? Bueno, Ana, pero entonces decime cuándo en realidad sí tengo una extensión que no separe y cuándo no. Entonces, teorema, dados alfa, beta, esto es decir, M alfa, M beta indescomponibles. Entonces, existe la extensión cero, M alfa, EI con EI candidato, M beta, sí, solo sí, este candidato preserva la dimensión de M alfa más M beta como K espacio vectorial. Esto es decir, en el sentido geométrico, este candidato que yo tengo debería observar en la triangulación la misma cantidad de intersecciones con T. Este EI que es uno de los alfa más beta, tiene la misma cantidad de intersecciones con T que alfa unión beta. Solo cuando ese número se preserve, puedo decir que tengo esta sucesión exacta que no se pacta. ¿Qué más decir? Un ejemplo, tal vez un ejemplo chiquito porque ya debería estar terminando. Voy al ejemplo de antes. Y a ver, puedo tomar este 6. Puedo tomar alfa como el simple en 6 y beta como el simple en 5 y el alfa más beta era ir por alfa, llegar hasta beta y doblar a la derecha. Y en este caso, justo para esta intersección, el otro cachito de curva me queda un borde, entonces módulo 0 no lo considero. Y bueno, mi resolución alfa más beta justo, alfa es el simple en 5, beta es el simple en 6, y alfa más beta corresponde a... ¿Qué otro color tengo? A esta curva de acá. Que es 6. 5, 6. Entonces, bueno, tengo... No, 5, 6, 6, 5 debería ser. La regla que no funciona.
Debería tomar esta es alfa y esta es beta. Y ahí me queda. Sí. Este es el simple en 6, este es el simple en 5. Los factores de composición 5, 6, bueno, existe esta asociación exacta. Veamos que tenía alfa era este, intersecaba a la triangulación solamente en la curva 6. 5 beta era este, intersecaba a la triangulación solamente en la curva 5. Y la resolución, me queda una curva que interseca 2 veces, entonces sí, bueno, vale de término medio, y la puedo poner ahí. Bueno, y los ejemplos más complicados, puede ser que tengas 4 opciones y tengas que chequear cada una también. Pero bueno, ese es el espíritu del resultado. Por supuesto que hay un montón de cosas que estoy escondiendo. Cómo llegué a que esos candidatos a asociaciones exactas cortas existan. Para quien entienda un poco más de todo esto, uno en realidad clasifica todas las posibles asociaciones exactas cortas para un álgebra tipo D hereditario. Casi todas estaban escritas en un paper, solamente una hizo falta encontrarla a mano. Todas esas asociaciones exactas cortas levantan a triángulos de la categoría de conglomerado, y justo en este caso, que es de tipo D, son todos, podemos garantizar que son todos. Luego, dada la triangulación, de nuevo, baja la categoría de conglomerado a la categoría de módulos, y bueno, un lemita más de álgebra homológica bastante simple, de asociaciones exactas largas, me basta para decir que es suficiente con que se considere la dimensión como espacio vectorial, como para decir que eso que obtuve es una asociación exacta corta. Y por ahí otra nota que vale la pena decir es que este mismo problema fue encarado para superficies sin funciones por Kanaki y Sibire. Sería la versión con una función de algo parecido a lo que ellos hicieron. Una pregunta que por ahí me perdí. Cuando vos decís Sí. que basta la dimensión para saber si tenés una asociación exacta, sí, pero digamos, eso no te dice si es trivial, ¿no? Sí, lo que pasa es que como resoluciones no voy a obtener, o sea, que Nunca. si me queda la asociación exacta que se parte. Claro. Bueno, sí, pero pasa que las figuras me dicen que no voy a obtener los mismos arcos. Entonces ya el arco al ser distinto, ya está. Ah, está bien, o sea, dimensión más la figura es lo que te dice, cómo Más distinguirla. claro, sí, el Va, ver que bien. en realidad el cosito que obtuve acá es distinto a alfa. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿Cómo sabes que es el simple? Porque interseca solo una vez a uno de los... ¿Sí? Sí. Ok, Interseca una sola vez al 5 es el simple en 5. Interseca ok. una sola vez al 6 es el simple en 6. La intersección con los números de la triangulación te dice los factores de composición. Es más o menos parecido a la pregunta que tenía Pablo, ¿por qué me di cuenta que este era el inyectivo? Y hace mucho tiempo. Ahí está. La intersección me muestra la intersección con T me muestra los factores de composición. Y saber quién es Q, digamos, y sé que si es una curva, si es un arco marcado sin descomponible, eso también lo sé. Y miro Q y más o menos a ojímetro los del tipo D, los acá son únicos. En general es complicado.
Claro, quizás mi pregunta era si viendo la figura podías de alguna manera ordenar los arcos para saber cuáles vienen primero y cuáles vienen después en la serie de composición del módulo, ¿no? Pero Eh, supongo que es más complicado que eso. Claro, bueno, por ahí tu pregunta es un poco más débil que lo que te comentaba que trató de hacer Daniel, que es decir, dada la curva, decime cuál es el indiscomponible. Que por ahí es saber los factores de composición es menos. Los factores de composición y el orden sí puede tener que ver con un recorrido de la curva en una orientación. Claro, el tema es Sí, que es difícil decir en qué orden cortan es más las decir, varias curvas que pasan al punto. yo creo que se debe poder decir. Pasa que si lo haces para superficies generales, de nuevo por ahí te haces un matete de análisis de casos y la combinatoria vuelve, se vuelve un poco loco. Sí, o sea, tenés la triangulación viene con una orientación. Cuando yo elegí que dado un vértice y dos arcos que se vean en ese vértice hubiera una flecha en tal o cual dirección, ya viene una orientación. Y en ese sentido, tu curva, si la mirás de un punto a otro, debería adaptarse a esa orientación. Entonces es como que sabes quién viene, hay un orden, no es aleatorio. Es cómo vas recorriendo la triangulación, sí. Pero bueno, está relacionado con esto de determinar exactamente cuál es la representación. Y no. Full, el problema es bravo. Y ahora una pregunta más de cultura general sobre estas cosas. ¿Qué hace que esto sea el caso de n y no, por ejemplo, AN? Por la figurita. A ver, bueno, existe. Vamos a agarrar el ejemplo exactamente que tenía antes. Y esta triangulación es una bien particular y es bajo los parámetros de que yo en realidad dije podés construir una triangulación y es como que no te dije cómo. Bueno, esta es el de 6. Y A no vas a tener jamás con esta figura. En cambio, bueno, sin la función, bueno, ahí sí, abanico. Este es. Tengo un problema como de identidad que yo uso una orientación y el otro muchacho que hace el paper conmigo y hace los ejemplos usa otro. Entonces es como que ahora estoy dudando de mí misma de qué orientación usar. Este es A3. Ya la superficie está relacionada a un único tipo de mutación. El mismo disco, pero sin el P en el medio, se me vuelve A3. El mismo disco, pero con un punto en el medio, se vuelve un D. Si tuviera dos puntos en el medio, se vuelve un D tilde. Cada superficie no, la mayoría de las superficies son superficies que viven por el mundo y el universo y tienen sus tipos de mutación y sus álgebras y sus diferentes categorías de módulos mutando y mutando. Algunas superficies, estas que acabo de mencionar, se corresponden con los tipos euclidianos. Bueno, esto es A tilde 4,2. Estas son las que se corresponden con tipos euclidianos, son estas. Esta D, la D tilde, que es mismo chiste pero con 2 puntos,
y puntos exteriores. El A, que se corresponde a este, y el A tilde, que se corresponde al anillo. Y después, superficies más generales, tenés una teoría parecida, pero no se corresponden con tipos de inking o euclidianos. ¿Y algún lugar donde se pueda leer la construcción de los módulos asociados a los arcos? Bien, entonces, para sin funciones, sin funciones, el primer artículo que nombra este es Gentle Algebras. Algo así, Gentle Algebras from Surfaces. Después, así tipo de la construcción del módulo, bueno, lo que aparezca ahí, o los artículos que haya citado ese, te llevarán a más cosas. El primero es este, que hacen Plamondon. Son 4 autores en realidad. Con funciones, la cosa se vuelve más brava, la clasificación no está completa, entonces está el arc representations de Daniel. Y después la tesis de mi coautor, pero es kilométrica, son 200 páginas y no creo que la llegue a publicar en ningún lado, trata de completar la clasificación, pero te digo que tenés que tener una paciencia infinita para leer esa tesis. Sí, más me interesaría quizás entender cómo construir algún módulo a partir de un arco que... Bueno, a ver, también hay mucha construcción, estos en particular son álgebras gentiles, y hay un montón de teoría para álgebras gentiles más allá de esta combinatoria, ¿no? El tema de cómo clasificar todos los módulos indescomponibles. Son cuerdas o bandas, ¿no? Bueno, lo que ves acá es la definición de cuerda y de banda, pero en este contexto, digamos. Esto ya es más 80s. Buenísimo, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias, Ana.